Continuamos con cuartiles, deciles y percentiles. Ahora, ¿qué pasa si te toca un problema como el siguiente? Que vienen los datos agrupados, pero si te fijas de la diferencia es que aquí hay un límite inferior y límite superior. Aquí ya tiene que hacerse de manera diferente, porque por ejemplo si el primer cuartil estuviera en el 20 y el 25, tú tienes que decir si es el 20, el 21, el 22, o el 23, o el 24, o el 25, ya de ahí un límite inferior y un límite superior. Entonces aquí les investigué las fórmulas para sacar cuartiles. Aquí está, límite inferior, de donde se encuentra el cuartil que te estén pidiendo, KN sobre 4, esta es la fórmula que hacíamos arriba, el número de datos entre 4 y lo multiplicas por el número de cuartil que te estén pidiendo. Le vas a quitar la frecuencia acumulada del periodo anterior donde se encuentra el cuartil. Esta es la amplitud y FI sería la frecuencia absoluta donde se encuentra el cuartil. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Las fórmulas, fíjate cómo van cambiando, es lo mismo, nada más que aquí en lugar de como son deciles, pues va a ser la D de decil entre 10, ¿verdad? Y fíjate que la fórmula es la misma para percentiles, nada más que como es percentiles, pues aquí aparece la P, que es el número de percentil, pero ahora entre 100. Y todo lo demás es igual. Vamos a suponer que te piden encontrar el primer cuartil. Entonces vamos a sacar el primer cuartil con esta fórmula de aquí. Entonces fíjate cómo va a quedar. Vamos a hacer, siempre hay que hacer la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan? Que aquí en estadística lo ponen como la F mayúscula, FI. Frecuencia acumulada, siempre hay que hacerla porque ahí nos vamos a buscar los resultados. ¿Cuánto frecuencia lleva hasta aquí? Pues lleva 3, es la primera, ¿verdad? Entonces llevaría 3, más 5, hasta aquí llevaría una frecuencia acumulada de 8, más 7 serían 15, más 4 serían 19, más 2 serían 21. Estamos hablando de 21 datos, vamos a checarlo. 3, 8, 15, 19, 21 datos, ahí está. Entonces, ¿cuánto va a valer la N en nuestra fórmula? 21, para empezar, ¿verdad? Vamos a hacer aquí lo del primer cuartil, que te digan hasta dónde se considera el primer cuartil cuando hay, volvemos a lo mismo, límite inferior y límite superior, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá. Aquí vamos a hacer la fórmula que está aquí. Entonces, esto va a ser igual en límite inferior de donde se encuentran los cuartiles o el primer cuartil. Vamos a ver, ¿te acuerdan cómo sacábamos esto? ¿Con qué fórmula? ¿Cuánto valdría la C de cuartil? Acuérdense que era C que multiplica a N sobre 4, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale la C? Ok, la C era el número de cuartil que me están pidiendo, vale 1, que multiplica, ¿cuánto vale la N? 21 entre 4. Si dividimos 21 entre 4, 7.75 por 1, 7.75. Acuérdense que este no era el resultado, hay que buscar este valor en la frecuencia acumulada. No aparece porque es con punto decimal, aquí estamos hablando de puros enteros, entonces hay que buscar, acuérdense cuál era la regla. El entero que esté anterior al 7, que es el 3, el 8 se pasaría, ¿verdad? Entonces sería el 3, pero agarro la fila el que sigue. Entonces estamos hablando que para los cuartiles o primer cuartil la fila sería esta. Aquí se va a encontrar entre el 15 y el 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos agarrando el 3 y el punto decimal, no importa cuál sea, me dice agarra la fila que sigue. Entonces aquí está la fila del 3, que es el entero anterior al 7, y agarro el que sigue. Ahí está. Entonces este va a ser tu periodo, tu fila donde se va a encontrar el primer cuartil, es entre el 15 y el 20. Ahora, si vinieran en tu examen respuestas de 10, de 25, 30 y 18, por ejemplo, pues la respuesta sería 18, porque es el número que está aquí, ¿verdad? Pero no creo que vengan tan fácil. Si van a eliminar 2 y te van a quedar 2, a lo mejor te pueden poner aquí es un ejemplo, ¿verdad? Un 16.90 y un 17.1, entonces ahí tienes que saber hacer esto para sacarlo de manera exacta. Muy bien, ahora ya sabemos, ya encontramos cuál es la fila del primer cuartil, que es entre el 15 y el 20. Vamos a sacarlo ahora de manera exacta con esta fórmula.
Límite inferior. El límite inferior de donde se encuentra en la fila el primer cuartil, ¿cuál es el límite inferior? Aquí está, es el 15, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 15. Más KN sobre 4, ya lo habíamos hecho aquí. 1, estamos haciendo esto, fue lo que hicimos. K, que es el número de cuartil, pero ellos le ponen K, no sé, es lo mismo. 1. Y N es 21 entre 4. ¿Cuánto nos dio esto? 7.75, es esto de aquí. Entonces, más 7.75 menos, dice la fórmula, la frecuencia F mayúscula, frecuencia acumulada antes de ese periodo. ¿Cuál era la frecuencia acumulada? Aquí está, antes de este periodo. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada? 3. Entonces sería menos 3. Frecuencia acumulada antes del periodo donde se encuentra el primer cuartil, que sería 3, dividido por FI, F minúscula, acuérdate que es la frecuencia de donde se encuentra el primer cuartil. La frecuencia acumulada no es minúscula, la frecuencia absoluta. ¿Qué frecuencia tiene el periodo donde se encuentra el primer cuartil? Absoluta, 5, absoluta, mucho cuidado, por eso es minúscula la F, 5. Y esto lo vas a multiplicar por la amplitud. Acuérdense que la amplitud, esta amplitud es una constante. ¿Qué diferencia entre el 10 y el 15 y el 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35? Pues es 5. Por lo tanto, la amplitud vale 5. Esta división llega hasta aquí, ¿verdad? Aquí el 15 va a ser 15 más todo esto. Entonces vamos a restar 7.75 menos 3. Lo que nos dé lo podemos dividir entre 5 y luego lo multiplicamos por 5, ¿verdad? Por 5. 4.75 me da esta parte, entonces sería 15 más 4.75. ¿Sí? Puedes restar esto, luego multiplicar por 5 y luego dividir, o primero dividir y luego multiplicar, es lo mismo. Entonces vamos a hacerlo otra vez, 7.75 menos 3, 4.75, ¿verdad? Entonces 15 más 4.75, 19.75 sería el primer cuartil. Y fíjate que ese valor se encuentra entre el 15 y el 20, además que exactamente ¿cuál es? 19.75 sería el primer cuartil. ¿Qué pasaría si te piden el segundo cuartil? ¿Qué es lo que va a cambiar nada más? Pues la K. ¿Cuánto valdría la K? O la C que le pusimos nosotros, pues 2. Entonces todo esto sería igual si te piden el segundo cuartil. Bueno, no todo es igual, hay que buscar cuál es el límite inferior, dónde se encontraría el segundo cuartil. La C valdría 2, que multiplica a 21, que es la N, entre 4. Entonces si tú divides 21 entre 4, 5.25 por 2, 10.5. Entonces 10.5 si lo buscas aquí pues no aparece exacto, pero ¿cuál es el valor que está antes? El 8. Entonces agarramos el que sigue, ¿verdad? Del 8, la fila del 8 agarramos el que sigue. Entonces el segundo cuartil estaría entre el 20 y el 25. Ese sería el segundo cuartil. La otra 10.5 está en el 8, en el que sigue. Sería entre 20 y 25 el segundo cuartil. Entonces me quedaría, ¿cuál es el límite inferior de donde se encuentra el segundo cuartil? 20. Entonces sería 20, vamos a ponerlo acá, 20 más, ¿cuánto me dio KN sobre 4? Ahora que acá vale 2 o la C vale 2, ¿cuánto me dio? 10.5, entonces sería más 10.5. Este 10.5 es esto de aquí, ¿verdad? Lo que va cambiando más es la K, el cuartil. Menos, ¿qué frecuencia acumulada tiene el periodo anterior? Frecuencia acumulada del periodo anterior, aquí está, 8, ¿verdad? Anterior a este es 8. Sería menos 8 sobre la frecuencia F minúscula, frecuencia absoluta, nada más de donde se encuentra el segundo cuartil. ¿Qué frecuencia absoluta tiene aquí? 7.
y lo multiplicamos por la amplitud, que dijimos que era 5, ¿verdad? Que es la diferencia entre cada uno de los límites inferior y superior. Vamos a hacer esto para sacar el segundo cuartil. Sería 10.5 menos 8 entre 7 por 5, 1.78. Entonces sería 20 más 1.78. El segundo cuartil sería 21.78. Ahí sería el segundo cuartil. Quiere decir qué número se encontró, qué número es entre el 20 y el 25, el 21.78. Entonces, eso sería la forma. Si te piden un decil, pues aquí va a ser lo mismo. Hay que buscar en dónde se encuentra el decil que te estén pidiendo, el límite inferior. Ahora, si te piden el cuarto decil, pues la D valdría 4, ahora divides entre 10 y es lo mismo todo lo demás. Si te piden el 60 percentil, pues 60 valdría la P, lo divides entre 100, buscas otra vez lo mismo, el límite inferior donde se encuentra y todo eso.